En este video voy a hablar del análisis semántico. El analizador semántico ejecuta sus funciones en un conjunto de analizador sintáctico, ambos justo antes de que la generación del código intermedio, es decir, una etapa clave dentro del proceso de la compilación del código. Los programas que se compilan no son solamente cadenas de símbolos, sino significado de alguno que puede ser aceptadas como correctas o no por una máquina abstracta. Por eso esto se hace necesario para dotar al compilador una serie de rutinas auxiliares que permiten captar todo aquello que no se ha expresado mediante la sintaxis del lenguaje y todo aquello que se hace descender a nuestro lenguaje de programación de las altas de una máquina abstracta hasta el nivel de un computador real. Funciones principales. Algunas de las funciones principales es identificar cada tipo de instrucción y sus componentes, completar la tabla de símbolos, realizar distintas comprobaciones y validaciones, comprobación de tipos, comprobación de flujo de control, comprobaciones de unicidad, comprobaciones de emparejamiento. El análisis semántico finaliza la fase del análisis del compilador y comienza la fase de síntesis, en la cual se comienza a generar el código objeto. La especificación de la semántica puede realizarse de dos formas. Una sería de lenguaje natural y la otra de especificación formal. Acciones semánticas. Dependiendo del tipo de sentencias, las acciones semánticas pueden agruparse en diferentes. Algunas son sentencias de declaración. Esta es para completar la sección de tipos de la tabla de símbolos. Sentencias ejecutables. Esta realiza comprobaciones de tipos entre los operandos implicados. Funciones y procedimientos. Comprobar el número, el orden y el tipo de parámetros actuales en cada llamada o una función o procesamiento. Identificación de variables. Comprobar si un identificador ha sido declarado antes de utilizarlo. Etiquetas. Comprobar si hay etiquetas repetitivas y validación. Constantes. Comprobar que no se utilice en la parte izquierda de la asignación. Conservaciones y equivalencias de tipo. Verificación. Sobrecarga de operaciones y funciones es detectar y solventar. Errores semánticos. Como ya se había mencionado anteriormente, pues la función del análisis semántico es analizar el código y detectar pues errores de tipos semánticos de existir. Pues un error es aquel que necesita información sensitiva al contexto pues para ser identificado. Algunos de estos errores reconocidos pueden ser porque no coinciden con los tipos, variables no declaradas, identificador reservado, uso indebido, declaración de variables múltiples en un ámbito, acceder a una variable fuera del alcance, parámetro formal y no real coincide. Compatibilidad de tipos. Un compilador debe comprobar si el programa fuente sigue tanto como las convenciones sintácticas como las semánticas en el lenguaje fuente. Pues esta comprobación llamada comprobación estática para distinguirla de la comprobación dinámica, ya que se realiza durante la ejecución del programa objeto, pues esta garantiza la detención y comunicación de algunas clases de errores de programación. Algunos de los ejemplos de comprobación estática incluyen comprobación de tipos. Pues un compilador debe informar de un error si se aplica un operador o un operando incompatible.
Por ejemplo, si se suma una variable tipo matriz y una variable de función. Comprobación de flujo de control. Las proporciones que hacen que el flujo del control abandone una construcción debe tener algún lugar donde se transfieran. El flujo de control, por ejemplo, una posición break en C hace que el control abandone la posición que engloba will, for o should más cercana de dicha posición englobadora. No existe o ocurre un error. Comprobaciones relacionadas con nombres. En ocasiones el mismo nombre debe aparecer de dos o más veces en un mismo bloque de instrucciones. El compilador debe comprobar para que se utilice el mismo nombre en ambos tipos. Como conclusión, pues el analizador semántico, como se ha podido notar durante el desarrollo de este artículo, pues tiene una gran importancia dentro del proceso de la compilación de códigos en cualquier lenguaje, pues ya que depende la revisión del código en búsqueda de errores semánticos. En dicho código, de esta manera se asegura una coherencia y un sentido válido en el código según el lenguaje que esté escrito. Además de esto, forma parte de un conjunto complejo de piezas que forman el sistema de un intérprete de códigos o un compilador, donde las tareas de cada pieza son de suma importancia, como también lo es la gramática correcta del lenguaje utilizado a interpretar. Mm, por eso es que un análisis semántico debe ser acertado.